Quali Tonali. Pues ya estamos aquí con el grupo 10173. Vamos a ver el día de hoy relevancia clínica. Estamos avanzando en cómo escribir nuestro trabajo de tesis, cómo escribir estos antecedentes. Y entonces, el motivo de la clase de hoy es la traducción de esto que estamos leyendo a poder ponerlo en un texto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con algo que se llama los tlacuilos. El tlacuilo era aquella persona que le decían que oía el viento, que oía el agua y lo traducía en forma de un dibujo. Es decir, eran como los escribanos nahuas, ¿no? Entonces, hoy, el taller que vamos a hacer hoy es de tlacuilo. Tlacuilo va a querer decir en extraer lo que sale del artículo y traducirlo a un texto. Pero para hacer esa traducción, lo que necesitamos es entender qué es relevancia clínica. Y entonces, para eso, el día de hoy, todos juntos trabajamos sobre un proyecto que se llama Relevancia Clínica. Y voy a dejarle la palabra al buen Carlos Boiso. Quali Tonali. Gracias. Quali Tonali también. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Listo. Venga. ¿Todos la pueden ver bien? Súper. Perfecto. Bueno, realmente esta presentación, como ya bien decía el doctor Rivas, es sobre medidas de relevancia clínica y es un proyecto que todos trabajamos. Así que aquí pueden ver a todos y cada uno de nosotros. Lo que vamos a ir tocando en esta presentación es básicamente el concepto de relevancia clínica y cómo se diferencia, por supuesto, de la estancia significativa, la significancia estadística, cómo se clasifican las medidas de relevancia clínica y pues las vamos a ir desglosando cada una y intentamos que en cada uno de los apartados podamos decir qué es la definición, cómo se calcula, es decir, la fórmula, cómo se interpretaría en un lenguaje coloquial y, por supuesto, un ejemplo que nos permita ir como llevado de la mano todos. Entonces, primero, ¿qué es la relevancia clínica? La relevancia clínica se puede definir como el alcance que tiene, el alcance de cambio que puede tener una investigación, pero no solamente no solamente es una idea, sino es más bien un constructo en el que nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solamente es cuánto impacte, por lo que nosotros como médicos o como investigadores consideramos cuánto impacte, sino que también es la manera en que los pacientes pueden beneficiarse de esta maniobra, de la rentabilidad que puede tener, de la factibilidad que puede tener su implementación, sino no solamente es lo que nosotros consideramos, sino es todo un constructo, ¿no? Muchas veces se confunde la relevancia clínica con la significancia estadística, que eso es un punto totalmente aparte. La significancia estadística nos habla de la probabilidad que tiene un hallazgo de deberse a la causalidad. No es lo mismo significancia estadística que relevancia clínica. La significancia estadística nos la va a dar, por ejemplo, el valor de P, nos va a decir que este resultado puede no deberse al azar o sí deberse al azar. Y la relevancia clínica, pues ya es la aplicabilidad que nosotros le vamos a dar a estos resultados. Y por supuesto, para nosotros considerar qué es relevancia clínica, pues hay que medirla. La manera que nosotros lo hacemos es a través de las medidas de relevancia clínica. Entonces, hablando ahora un poco más específico sobre cómo se clasifican las medidas. Y bueno, en este artículo del doctor Talavera y el doctor Rivas, ponen esta tabla que nos habla de cómo podemos clasificar las medidas de relevancia clínica dependiendo si son provenientes de una variable dependiente cualitativa o dependientes de una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, tenemos también la subdivisión de que podemos hablar de medidas de frecuencia, medidas de asociación o medidas de impacto. Las medidas de frecuencia van a hablar específicamente de, son dos, incidencia y prevalencia, y nos van a resumir de alguna manera los datos que nosotros estamos observando. Las medidas de asociación ya nos hablan de cómo es que nosotros podemos ir hablar del riesgo o la probabilidad de aparición de un desenlace de acuerdo a la población estudiada. Sin embargo, ninguna de estas nos habla directamente de una causalidad, y eso yo creo que también es importante entenderlo. Bien. Y la manera en que nosotros lo vamos a aplicar a la clínica debe ser con las medidas de impacto.
cuánto realmente de esto que yo estoy observando como una asociación lo puedo atribuir a una población en específico y cuánto de eso puedo decir que beneficia o no beneficia a un paciente, a una población, etcétera. Bien, tengo aquí una mano levantada de José Fabián y tengo una serie de preguntas para ustedes, de reflexiones. Sí, nada más, antes de pasar más allá en lo de relevancia clínica, la verdad es que yo también he buscado como, digo, tenemos una P para la significancia estadística y siempre una pregunta, bueno, ¿y cuánto el cambio de la intervención es de significancia clínica, ¿no? Y yo me ha costado un poquito más de trabajo encontrar como una definición o un consenso. En los escritos del doctor Rivas y del doctor Talavera sí hablan de que al menos si de cada 10, por ejemplo, considerando un número necesario tratar, que veremos más adelante, si de cada 10 uno cambia, pues ya es una significancia clínica. También he encontrado en otros escritos que también depende de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en oncología, para que consideremos que una intervención tiene relevancia clínica, tiene que valorarse el escenario, ¿no? De una paciente que es curable a no curable y de cuánto es la expectativa de más de 12 meses o menos de 12 meses. Y para verlo relativo, pues es como, por decirlo así, una reducción de riesgo de al menos el 20%, ¿no? Que sería como un OR de 0.8 o un RR de 0.8. Entonces, creo que también es importante y pertinente mencionar que también eso puede variar en función de la patología de la que se está hablando y también del escenario en el que estamos hablando. Sí, a mí, por ejemplo, cuando discutimos el punto de qué tanto era tantito, o sea, de cuánto íbamos a decir que era una significancia clínica, ese día el doctor Talaver y yo nos peleamos, ¿no? Duramos peleados como, creo que como unos 5 minutos, no nos hablamos hace 5 minutos, así, ¿no? Nos enojamos muchísimo, así una cosa terrible. Y el acuerdo quedó en el primer ensayo clínico que está registrado, que es el estudio de Daniel en la Biblia, en donde decía que 1 de cada 10. Entonces, como ese fue el primer estudio que encontramos, entonces, pues quedamos que fuera 10%, pero creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, en realidad depende de los valores de las personas, depende de los médicos, depende de lo que le digamos. Yo creo que no tenemos una solución completa, pero yo creo que estas clases ayudan uno a decirlo. Dulce, por favor. Dulce, por favor. Dulce. Se quedó pasmada Dulce. Entonces, algo que yo quisiera decirles muy importante es, si me das la diapositiva anterior, Carlos, Claro. antes, una más. Entonces, yo aquí quisiera la que sigue, La que sigue, ajá, está. no, sí, antes, después, aquí mero, ahí mero. ¿De cuánto va la significancia estadística? O sea, cuando hablamos de significancia estadística, ¿de cuánto va el valor de P y qué significa? ¿De Bueno, cuánto, ahí cuánto? depende de, No depende de nada. de ¿Cuáles son los valores de P? punto Esa cero es cinco Un o punto valor cero de uno. 0.05 significa. De ok, 0 a 1. va de 0 a 1. ¿Y qué significa de 0 a 1? ¿Cuál es el significado que vaya de 0 a 1? No puedo dibujar aquí, déjeme ver, espérame, déjeme ver cómo dibujo aquí. Ajá, ajá. Vamos a anotar. Aquí está. Entonces, el valor va de 0. Aquí no se ve. Voy a poner aquí arriba. Los valores de P, que ahorita vamos a ver qué es, van de 0 a 1. ¿Y qué significa que vayan de 0 a 1, estimado Efraín? ¿O qué significa el valor de P? ¿Qué es P? Es la probabilidad que nosotros vamos a permitir, bueno, mejor dicho, es lo que nosotros vamos a dar de permiso de que el resultado se pueda deber al azar, que normalmente que si es 0.5 es 5%, hablando de una escala porcentual. La probabilidad de que un evento se deba al azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de P ¿qué te parece? De 0.10.
pues sería que el 10%, más bien que en un 10% de probabilidad, o con un 10% de probabilidad, ese resultado que yo obtuve puede ser debido al azar. Ok. Y 10% no te gusta, ¿no? Para que se deba al azar, José Fabián. ¿Cuánto es el acordado? Sí, no gusta. El consenso creo que es que sea del 5%. Ok, el consenso es de que sea del 5%, 10 no gusta, ¿no? Y no han visto a ahora la moda de los genetistas. Ahora a los genetistas ya no les gusta tampoco el 5%, ¿no? Es como estas mujeres que nada les gusta, ¿no? Estos hombres que no encuentran satisfacción en nada y quieren ahora, quieren más. Ahora quieren que el valor de P sea de ¿cuánto? De punto cero, cero, creo que de .01 o .001. ¿No? O sea, ya quieren que el azar esté involucrado en algo en un 1%. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es importante esto o no es importante? Sí, sí, no. En primera, porque otra vez se está buscando como que un consenso y se ha hecho el ejercicio de poner muchos ensayos que ya se habían aprobado, o por decir así, que ya los tomamos como ciertos, y al meterlos con este nuevo consenso de reducir el valor de P, pues saldrían negativos y entonces tendríamos que invertir muchísimo más tiempo, muchísimo más pacientes, muchísimo más esfuerzo para mostrar algo que probablemente sí está ahí, una diferencia que sí es real. Entonces, pues sí es... Ok, Eduardo Arias. Sí, pues es la forma en que se ha demostrado diferencias significativas entre grupos, pero es muy criticado. O sea, hay muchas, como bien dicen, hay muchas tendencias en que ya no se reportan incluso en artículos el valor de P, sino intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque muchos años vivimos pegados a la P. Entonces, si encontrábamos una P menor de 0.05, aunque fuera, como bien dicen, una diferencia de 1% entre mediciones de presión arterial o lo que sea, entonces eso ya impactaba en guías clínicas, cuando la verdad es que la relevancia clínica no va de la mano de la P. Entonces, el santo grial de la P está ahorita bajo fuego y hay muchísimas nuevos, la estadística bayesiana o los intervalos de confianza o esto mismo que vamos a ver, las razones de momios y los riesgos, ¿no? Pero pues sí, o sea, teóricamente es la probabilidad que tenemos de que las diferencias que encontramos entre los grupos estén o no dadas por el azar. Ok, y entonces aquí tenemos valores de azar, ¿no? Entonces estos valores del azar tienen que ver con algo que se llama zeta de alfa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso de zeta de alfa? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, no sé si alguien... Si no, es como es el valor que podemos nosotros calcular que se va a encontrar entre en este caso, las desviaciones estándares, ¿no? De qué tanto se alejan de la media, del valor de la media o de la mediana, y que está metido en una distribución, ¿no? Viene de una distribución normal, los valores cómo se van distribuyendo en dos desviaciones estándares hacia adelante y hacia atrás. Buenísimo. Entonces, zeta de alfa es el error tipo 1 o alfa, ¿no? Y eso es lo que graficamos nosotros cuando estamos buscando el valor de P. Entonces, con el valor de P, diríamos que este valor sería la media, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Se ve bien la media o no? Sí, Y tendríamos dos desviaciones estándar. Dos desviaciones estándar a la derecha, dos desviaciones estándar a la izquierda. Lo que dice el valor de zeta de alfa, lo que dice el valor de zeta de alfa, y no puedo dibujar bien, pero lo voy a seguir intentando. Lo que dice el valor de zeta de alfa, perdón que no me vaya derechito, es que quiere que no se deba al azar aquí el valor de zeta de alfa sería 0, aquí sería -1 y aquí sería -2, ¿no? Aquí sería -1. Ay, no pinta, perdónenme. Tucu, tucu, tucu. Ah. -1.
y aquí sería menos 2. Y entonces el valor de alfa estaría aquí. El valor de alfa que se exige es de 1.96. Casi en el 2. Es decir, un 5% de un lado. Pero es decir, un 10%. Porque sería 5 de un lado y 5 del otro lado. Y entonces ahora se pide que sea estadística bilateral, lo cual lo vuelve una locura, porque entonces tendríamos que el valor de alfa aceptado sería 0.05. Entonces, con toda esa locura, lo que se procuró es cambiar a estos intervalos de confianza del 95. Y entonces, seguramente algún día van a conocer la fórmula del intervalo de confianza 95, que es muy sencilla, que es igual a la media del evento, a la media del OR, donde le sumamos y le restamos, porque es de los dos lados, le sumamos y le restamos el valor de zeta de alfa. Con esta fórmula, en 1921, el hijo de Pearson, que se llamó Egon Pearson, saca el premio Nobel. Zeta de alfa multiplicado por el error estandarizado. Y entonces, con esto, justo como lo estábamos diciendo hace rato, muere el valor de P. Sin embargo, a pesar de eso, todavía, a pesar de que ya se demostró que el valor de P no necesariamente es la mejor opción, ¿no? El valor de P no necesariamente es la mejor opción, todavía se sigue utilizando. Y todavía hay quien hace pleonasmos, en donde pone, además de los valores de P, pone los valores de relevancia clínica en la media y los intervalos de confianza. O sea, pone las dos cosas juntas. Y entonces, sin embargo, hoy en día lo que le interesa al paciente es qué tanto le va a servir el producto. Y regresemos a pensar en el COVID-19, ¿no? Entonces, estamos pensando en el COVID-19 y estamos pensando en el regreso a clase, ¿cierto? Entonces, tendremos que pensar qué tanto es el riesgo que tienen los niños en regreso a clases. Y entonces, ¿qué riesgo sería el aceptable? Por ejemplo, Daniel Kell, ¿qué crees tú cuál sería el riesgo más aceptable? Tomando en cuenta que todos tenemos un riesgo de morirnos, ¿no? O sea, que tenemos un riesgo de morir, digamos, en México, el riesgo de morir en niños es de 1, que es el riesgo habitual, sería 1 en ¿cómo se llama? Voy a ponerlo así, 1 en 1.000.000. Solamente por el tráfico, por vivir en México, ese sería el riesgo de morir de un niño. ¿Cuánto esperarías tú que muriera un paciente por COVID-19? Para decir vamos a regresar a clases o no regresamos. ¿Cuál sería tu posición? Pues no sé si haya un valor así predeterminado como para tomar No hay valor. Fíjate que decíamos hace ratito decíamos que no había un valor, que nosotros nos habíamos inventado un 10% para decir que era clínicamente significativo. Pero no hay un valor. José Fabián también decía que en onco, no sé cuánto decías tú, José Fabián, en onco. Era un 20%. Un 20%. Entonces, pensemos que esta medida sería un 1, ¿cierto? Un 1 sería un riesgo que no puedes quitar, o sea, solamente por estar aquí en vivos tenemos un riesgo de morir de 1 en 1.000.000 de habitantes, ¿cierto? ¿Cuánto esperaríamos que el regreso de clases para decir que es seguro, estimada Nancy Faccio? ¿Cuánto esperarías tú? No lo sé. Yo no quisiera que se muriera nadie. No, pero se van a morir. O sea, tú te vas a morir, Nancy. Y ¿sabes qué? Carlos también se va a morir. Eso es inevitable. No, y es muy triste porque es tristísimo, pero tenemos que aceptarlo, ¿no? ¿No, Nancy? O sea, yo quisiera que nadie se muriera, pero tendríamos que aceptar también que sí nos vamos a morir, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No sé si me explico, Claudia Contreras. Clau.
Clau. Está de guardia, doctor. ¿Mande? Está de guardia. Víctor, Víctor Román, no eres Víctor Román, eres Victoria Román. Vicky, ¿cuánto esperarías que se murieran los niños por regresar a clases? Podríamos compararlo con la mortalidad que tienen los adultos. Wow, pues la mortalidad que tienen los adultos es horrible. O sea, la mortalidad que tienen los adultos es 3 veces mayor a lo habitual. Entonces, con 3 veces mayor a lo habitual, entonces yo no abriría ninguna escuela. Entonces, este es el riesgo habitual 1. Aquí sería 2 veces más el riesgo de morir y aquí sería 3 veces más el riesgo de morir. Entonces, por COVID-19, un adulto se muere 3 veces más hasta acá. Si fuera así, pues no manches, no habría manera de abrir ninguna escuela. ¿Cuánto esperarían? Es decir, si se mueren 3 veces más igual que un adulto, no abrimos ninguna escuela, no abrimos ningún antro, no abrimos nada. Nos quedamos todos en nuestra casa. Quédense en su casa todos quietos. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto esperarías tú, Eduardo? 3 veces más no es aceptable, estimada. O sea, creo que como tal no es, o sea, tampoco hay un número de qué sería aceptable en cuanto al riesgo, sino la magnitud del riesgo. O sea, si ves un valor arriba de 1 y es el OR es 1.1, bueno, tienen un 10% más de riesgo de morir, y es mucho más aceptable que un 3.1, que es un 300% más. Creo que en cuanto a riesgos no hay tal vez no lo sé, pero no hay un valor específico de decir, es que este es un riesgo aceptable, sino es la magnitud del incremento. Si lo comparamos contra los niños que se quedan en su casa, pues el valor será menor de 1. Entonces, un niño que se queda en su casa sin ir a la escuela se tendrá un OR de 0.4 y no rebasará el intervalo la unidad, ¿no? Ok, entonces un niño que se queda en casa sería de acá, de 0.4, y un niño que va a la escuela sería de 1.1. Y entonces ahí dirías, no abro a la escuela, porque están mejor en casa, o sea, no se mueren. Porque ¿cierto? la P sería significativa entre un grupo y el otro, ¿no? Claro. Y para eso tendríamos intervalos de confianza, ¿cierto? Sí. Entonces, si el intervalo de confianza fuera así, en donde los que se quedan en casa comparados contra los que van a la escuela, entonces dirías, este intervalo de confianza no se toca con este. Y entonces sí podría tomar una decisión. Pero ¿qué tal que los niños, que abrimos las escuelas en otros lados, en otro escenario, y lo que se descubre es que a los niños con COVID, aún yendo a la escuela, no se mueren más? ¿Qué decisión tomarías? Está completamente justificado, o sea, no hay diferencia entre los grupos. Y si pone un tercer grupo de los niños que van a la escuela, pero van a fiestas infantiles los fines de semana, y los que van a fiestas fines de semana tienen un OR de 2.5 a 3.8, pues entonces hay que mandar a los niños a la escuela, pero no a las fiestas infantiles, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita estamos viendo una tercera ola donde las escuelas están cerradas y nos damos cuenta que las vacaciones son las vacaciones, claro. O sea, a mí hazle como quieras, o sea, habrá la pandemia que quieras, pero yo me voy de vacaciones, claro, ¿no? Porque ya estoy harto de, no manches, o sea, no. Y la parte triste es que las personas empiezan a decir, empiezan a trabajar sin fundamentos, ¿no? Entonces, sí toman el riesgo de irse de vacaciones porque qué aburrido, hemos estado muy aburridos, pero a la hora que les dicen regresemos a la escuela, le dicen, no, ahí sí ya no, estudiar y hacer tareas, no, ahí sí ya no, mano, ¿no? Pero si les dicen, oye, y regresar a trabajo, ahí sí, porque ¿no? la lanita, ahí sí, ¿no? Ahí sí regreso. Entonces, esto nos ayuda, esta parte de la relevancia clínica nos ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? El fundamento de la relevancia clínica es la toma de decisiones. El problema es que están ahí los números, sin embargo, a pesar de que están los números, a veces es difícil hablarlo, a veces es difícil poner qué tanto más de riesgo existe. Y para eso vamos a continuar con la presentación, ¿no? Con la presentación del buen, déjeme borrarlo todo,
con la presentación de todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener estas medidas de relevancia clínica? Bueno, tenemos que tener las medidas de relevancia clínica para poder comunicarnos, para poder tomar decisiones, ¿no? Para que la gente, para que no decidan por mí, para que yo pueda estar seguro de lo que está pasando, ¿no? Entonces, he aquí que ya pasamos del mundo de la significancia estadística y cambiamos al mundo de la relevancia. Ahora tenemos que entender qué demonios es eso de medidas de relevancia clínica. Así es que, adelante, Carlos, seguimos. Y que hable el que haya hecho la diapositiva, ¿eh? No sé, no, para no abusar del micrófono. Venga. Bueno, entonces ya explicamos un poco esta parte de cómo se clasifican. No Entonces, tiene cita, realmente, pero no le pusieron cita, ¿tiene pero... cita? ¿Dónde está? Claro que sí. ¿Dónde está? Aquí abajito. ¿Dónde? A ver. Talavera, Es que no se Cotao, ven. Herol, ¿no se ven? Es que mira, se espera, corta espera, justo ahí la espera. presentación. Ahí está. Tiene cita, ¿La pero solo lo salgo? ven los... tiene cita, pero solo lo ven los inteligentes. Sí. No, mira, así la voy a dejar para que se vea. No, ya ponla así grandota. No, me estoy burlando. Todas tienen pusiste cita, ¿eh? La pusiste muy abajo, Carlos. Ahí no se ve. Carlos no se Pues equivoca, no sé. doctor. No, está bien, Bueno. está bien. Está bien, ¿eh? No pasa nada. Bueno, las que vamos a ir desglosando a lo largo de esta presentación son en cuanto a medidas de frecuencia, la incidencia, la prevalencia. En cuanto a las medidas de asociación, vamos a hablar sobre la razón de riesgos, la razón de momios y el híbrido de riesgo o hazard ratio. Y en cuanto a las medidas de impacto que vamos a tocar, es la reducción absoluta de riesgo, el número necesario de tratar y el número necesario de dañar. Son las que nos enfocamos nosotros en esta presentación. Entonces, vamos a comenzar con las medidas de frecuencia. Y bueno, si quieres aquí, Vicky, adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con prevalencia y la definición. Aquí, bueno, nos indica que es una proporción que indica la frecuencia de un evento. La proporción de la población que padece la enfermedad en un estudio y en un momento determinado. No Oye, sé si le Vicky, podemos... Vicky, antes de que sigas, la anterior. Dígame. ¿Y para qué te sirve a ti en la clínica saber estas proporciones? ¿Cuál es, o sea, qué es lo que te lleva? O sea, ¿qué es lo que en qué te ayuda a saber estas proporciones que son incidencia y prevalencia? Para saber cómo se está comportando una enfermedad, no sé, puede ser No, por en medicina nuclear tienes que poner un ejemplo de, ¿sabes qué? En medicina nuclear a mí me sirve para este caso concreto. En medicina nuclear. Empecemos por incidencia, por prevalencia, si quieres. Ok, para ver qué tan frecuente hacemos un estudio de imagen y bueno, es que a su vez va relacionado con el padecimiento oncológico que tienen. No estoy entendiendo ni más. Emanuel. ¿Yo? Sí. En oncología sí nos sirve para, por ejemplo, la incidencia, ir viendo cómo ha cambiado a través del tiempo, en un periodo de tiempo. No, dije prevalencia, no incidencia. La prevalencia. Sí, incidencia me queda claro, porque la incidencia la van viendo en curvas de supervivencia y les van diciendo qué tanto se mueren, pero la prevalencia, Dulce Gutiérrez. Gracias, Prevalencia. De repente tengo que apagar la computadora porque tengo mala conexión de internet. No te preocupes. La pantalla. Bueno, por ejemplo, en cardiología nos sirve para saber el impacto que puede tener o no una enfermedad y los estudios que tengamos asociados a esto para ver qué tanto impacto o qué tanto va a beneficiar o qué alcance va a tener en la población el que yo investigue o no algo. Ok, entonces Dulce que se dedica a la salud pública, dice, ella le gusta ver el impacto, pero pensemos que somos médicos de rancho como yo, en donde vemos un paciente uno a uno. O sea, no el impacto porque pues, bien lo dijo Nancy. Nancy lo dijo, yo no quiero que se muera nadie, entonces cualquier tasa de mortalidad me va a hacer
insatisfactoria. Pero yo quisiera saber, José Fabián, y después Daniel, en tu práctica clínica, en tu día a día, ¿en qué te sirve la prevalencia de la enfermedad? ¿De qué te sirve conocer la prevalencia de la enfermedad? Pues, por ejemplo, en caso de pacientes que ya tengo con tratamiento y tienen un síntoma nuevo, yo puedo, digo, pensando en las toxicidades de los tratamientos, saber qué es más frecuente que pase, ¿no? Voy a pensarme lo más frecuente y no lo menos frecuente. Eso se hizo de un estudio de incidencia, un estudio de corte, en donde ves cuáles son los principales eventos. O sea, cuáles son. Okay. Entonces yo sigo a los pacientes y veo la toxicidad y veo cuál es la toxicidad que van presentando alrededor del tiempo. Ese es muy buen ejemplo, pero es un ejemplo de incidencia, de casos incidentes, de casos nuevos. Daniel, prevalencia. Para saber si el paciente al que estoy viendo, o la probabilidad de que el paciente que estoy viendo tenga la enfermedad de base o alguna enfermedad de base crónica. Eso es casi siempre la consulta de primera vez. O sea, la prevalencia es cuando lo veo por primera vez, o sea, me llega el paciente, me llega con un cuadro gripal, ¿no? En plena pandemia, con mocos y fiebre. Entonces yo lo que sospecho es que como está tan fea la prevalencia de COVID, lo primero que tendría que pensar es en lo más común, ¿sí? Irina, ejemplo, no, ya bajaste la mano, Efraín, ejemplo de prevalencia. Entonces, prevalencia... Justamente eso iba a decir, doctor, que pensando en lo que usted dijo, que siendo un médico de primer contacto, quizá si yo estoy viendo diarreas, y de repente me llega una persona con una diarrea de un comportamiento diferente, es más probable que sea lo que es más prevalente en ese momento. No sé, en primavera quizá, pues en niños pensando en rotavirus, ¿no? O algo así, y no pensar en salmonela o algo por el estilo, porque no es una etapa donde la prevalencia de esa enfermedad es común. O en la gripe, igual en diciembre, que estuvo el pico de COVID, pues a lo mejor pensar en COVID y no en influenza, por la etapa en la que estábamos. Lau García. A mí lo que a mí me cuesta es, sí sé que esto todo es a pacientes, pero para los que no vemos pacientes como yo, la cuestión es, podría aplicarla igual a un biomarcador, la prevalencia de cierto biomarcador, la prevalencia de cierta mutación en alguna enfermedad. Sí, se aplica igual. Claro, por ejemplo, ese es buenísimo. Por ejemplo, entonces, yo cuando conozco la prevalencia de la enfermedad y sé que el 90% de un tipo de tumor tiene un marcador, entonces ya casi apuesto que se va a tener ese marcador. Entonces, eso me ayuda a mí a tomar esas decisiones. Irina. Bueno, yo entendí prevalencia, que es básicamente, o sea, cuántas personas están teniendo, por ejemplo, las diarreas en ese momento, mientras que la incidencia es no sé cuántas personas adquirieron, o sea un nuevo caso de diarrea durante un tiempo determinado. Sí, claro. Entonces, fíjense cómo cambia. Por ejemplo, hablábamos de la toxicidad. La toxicidad lo tengo que hacer en un estudio de incidencia, en un estudio de corte, en donde empiezan la terapia sin la toxicidad, va pasando el tiempo y conforme pasa el tiempo van teniendo la alteración. Por ejemplo, la diarrea asociada a antibióticos. La diarrea asociada a antibióticos, los niños no tienen diarrea, ¿no? Los niños no tienen diarrea al inicio de que les doy el antibiótico y empiezo a ver los datos. Entonces, Nancy, por favor. Bueno, en algún momento se dijo que todas estas medidas dependen también de la población, ¿no? Entonces habría que ver el contexto en el que el artículo nos está reportando la prevalencia, porque, bueno, a mí se me ocurre que dentro de los estomas, por ejemplo, yo podría decir que la mayor prevalencia en cuanto a lesiones de la piel periostomal es por, bueno, o esta hacia dermatitis, sobre todo cuando el estoma es plano, ¿no? Entonces yo ya veo un estoma plano y digo, bueno, esto seguro va a ser dermatitis y ya lo trato, ¿no? Pero considerando el contexto, me hace pensar en la investigación que está haciendo Daniel, donde dice, bueno, hay cierto tipo de diarrea, si no me recuerdo, ¿no? Cierto tipo de diarrea por un bichito y eso está descrito en una población de bajos recursos, pero yo lo estoy viendo en mi población donde no es un bajo nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, a lo mejor está descrito ahí, pero si yo lo empiezo a ver, habría que marcar una prevalencia ahí. Bravo.
Muy bien, entonces, por ejemplo, en el estudio de Daniel, resultaría muy importante encontrar que la prevalencia es alta en un lugar donde no existía. En tu trabajo de estomas, tú quizás podrías empezar a hacerlo y hablar de incidencia. Es decir, tengo los pacientes con los estomas nuevecitos, o sea, sin problemas, sin complicaciones. La mermelada, ¿verdad? Y puedo ver cuál es la incidencia de estas complicaciones. Sí, Clau, te escuchamos. Clau. Perdón, creo que tengo mi micrófono abierto. No quieres participar. No quiero participar. Ay, perdón. Bueno, entonces seguimos. La diapositiva que sigue. ¿Quién estaba Perdón, leyendo? yo estaba hablando. Bueno, en cuanto a cómo calcular esta prevalencia, es muy sencilla, es el número total de casos en un momento determinado entre el total de la población que se estudia en ese momento. Esto se puede multiplicar por 100 o por 1000 y bueno, va a ser un valor adimensional, puede ir desde el 0 a, perdón, esta prevalencia no va a tomar valores menores de 0 ni mayores a 1. Buenísimo, entonces va de 0 a 1, ¿no? O sea, entonces serían porcentajes. Buenísimo. Se da en porcentajes. Claro, y entonces la prevalencia la ocupamos cuando vemos por primera vez a un paciente. Sí. Así es. Esta otra diapositiva, bueno, es prácticamente lo mismo. La prevalencia es cómo se presenta esa enfermedad en cierto momento. Esta prevalencia puede aumentar o puede disminuir dependiendo de ciertas características. Aquí, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad puede aumentar si, bueno, dependiendo de la duración que tenga, el aumento de los casos nuevos, si hay inmigración de casos o de pacientes susceptibles, si hay emigración de sanos o si hay mejoría de las posibilidades diagnósticas o terapéuticas. Muy bien, por el contrario, esta prevalencia puede disminuir si la duración de la enfermedad es menor, si hay una tasa elevada de letalidad, o sea, que se mueran rápido los pacientes, como en COVID, si disminuyen los casos nuevos o si hay inmigración de personas sanas, o también si hay un aumento en la tasa de curación. Buenísimo. Y entonces con esto entendemos que este dato de prevalencia, cuando hablamos de prevalencia de la enfermedad, híjole, tiene muchos asegúnes, ¿no? Entonces, la prevalencia depende de muchas cosas. Entonces, como depende de tantas cosas, entonces hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? Hay que tomar con mucho cuidado en hablar sobre la prevalencia de la enfermedad porque tiene todos estos asegúnes, ¿no? ¿Qué les parece, por ejemplo, la prevalencia de cáncer de mama? ¿Se les hace mucha, poquita? ¿Se les hace que puede estar sesgada? ¿Qué opinan, por ejemplo, cuando un oncólogo te dice la prevalencia del cáncer de mama es de tal cosa? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Rogelio. Yo creo que ahí tiene que ver definitivamente con la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando escuchamos un número que probablemente no es tan grande en comparación con la población que lo tiene, pero pensamos en qué tan impactante es tener esa enfermedad, creo que puede resultar comprometedor para nuestra salud psicológica. Oye, Rogelio, y por ejemplo, ¿cómo harías el estudio de prevalencia de cáncer de mama? ¿Cómo lo harías? Pues tendríamos que estudiar a la población. Espera. Espérame, pon la fórmula. Uno antes, Carlos. Ahí está la fórmula. Ahí está. Tendríamos que estudiar a la población que sea susceptible, por ejemplo, a la población mexicana en un momento determinado, que sería durante un periodo establecido, y a la mitad de ese tiempo medimos cuántas personas hay, están envueltas, y después vemos cuántas personas se han visto con el desenlace. Lo dividimos y el resultado lo multiplicamos por la población, bueno, por 10. O sea, entonces tendríamos que tener mujeres con cáncer de mama de un total de una población, ¿no? Digamos, si tenemos una población de 100 mujeres, tenemos que saber si esas 100 mujeres tienen cáncer de mama o no, ¿cierto?
Correcto. Ok. Vamos a preguntarle a un oncólogo, José Fabián, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Pues el diagnóstico requiere, después de todo el abordaje y de los estudios de imagen, requiere finalmente una biopsia que demuestre que hay una infiltración de la membrana basal y bla, 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 pero es una biopsia, ¿no? Entonces tendrías que biopsiar a todas para poder tener el diagnóstico. Sí. O dorarte la píldora y decir, no, pues las que llegan al hospital ya con el diagnóstico, esas son las que tienen cáncer. ¿Cierto? Sí, sí, O también. sea, decir, no. Y entonces estos casos se llaman casos como la punta del iceberg. Entonces puede ser que el diagnóstico esté subestimado, ¿no? Igual que pasa con el COVID. Hay muchas pacientes que tienen COVID, pero solo se registran los que llegan a los hospitales. No se registran los asintomáticos, no se registran un montón de sujetos. Entonces, a veces las cifras de prevalencia pueden ser engañosas. Sí, Eduardo. Pero se podría hacer entonces un estudio más acotado, o sea, decir, estudio de prevalencia de pacientes con cáncer de mama metastásico o estadio 4, donde ya tienen un diagnóstico, o sea, se podría, es válido acotarlo así, porque cáncer de mama en general, como bien dicen, es imposible, puede ser desde un carcinoma in situ o algo así que no se puede ni ver. ¿Cómo No, harías el estudio de cáncer de mama metastásico en una prevalencia de cáncer de mama metastásico? No, en una población tendría que ser hospitalaria, como dice, dorando un poco la píldora de los pacientes cautivos, nada más de los que se tienen, sí, definitivamente. Y entonces, cuando vemos estos datos, nos damos cuenta que las cifras a veces de prevalencia pueden ser engañosas de nuevo, ¿no? O sea, de nuevo, híjole, tenemos que tomarlas con mucho cuidado, porque la toma de decisiones con base en la prevalencia de la enfermedad me puede llegar a tener estas dificultades, ¿no? O sea, decir que terminemos diciendo la prevalencia de cáncer de mama metastásico en el tercer piso del hospital ABC de no sé qué, que igual y no puede representar mucho, ¿no? O puede ser muy alarmante. Entonces, alguien podría decir, ¡ay, el cáncer metastásico es muchísimo! ¿No? Pues sí, pues si vas al INER, te vas a encontrar muchos casos de tuberculosis, ¿no? Entonces, si te vas al pabellón de tuberculosis del INER, ¿no? Ahí la prevalencia de tuberculosis es alta. Ay, sí, pero yo quiero saber cuánto es en el metro para saber si me subo o no me subo al metro. Bueno, como quiera me tengo que subir, ¿no? ¿Sí? Entonces, la diapositiva que sigue. Entonces, esas son las cuestiones, los pros y contras de la prevalencia. Sí, la que sigue. Aquí coloqué un ejemplo con enfermedad de tuberculosis. Aquí el ejemplo dice, calcular la prevalencia de tuberculosis pulmonar en la ciudad de Toluca, teniendo en cuenta que se presentaron del 2010 al 2015, 15 casos de tuberculosis. Entonces vamos a tomar la población del 2010 al 2015, que son 79.407 personas. Y bueno, lo pasamos a nuestra fórmula. 15 personas que tienen el diagnóstico de tuberculosis pulmonar entre el total de la población, que son 79.407 personas. Eso lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar este número, que es 0.018. Por cada 100. Y por cada 100. Ajá, la manera de interpretar este valor es que la prevalencia de tuberculosis pulmonar fue de 0.018 por cada 100 pacientes en la ciudad de Toluca del año 2010 a 2015. O pudiéramos ponerle por cada 1000, ¿no? Podríamos ponerle 0.1, 0.18 por cada 1000 o 1.8 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, podemos jugar con esas, a lo cual le llamamos tasas, ¿no? Entonces, esas podrían ser tasas de incidencia. Pero, ¿qué piensas, Eduardo, qué piensas, Claudia Contreras, de estos datos? O sea, ¿qué piensas de este estudio, Clau? Es que creo que Clau tiene pacientes. Ah, ya, nos dejó en visto nada más. Suri, ¿qué piensas de este estudio, Suri? Que no tiene cita, por supuesto, pero ¿qué piensas? ¿Suri tampoco está? No está Suri. No, Emanuel, entonces, ¿qué piensas de esto? Pues está bien, ¿no?
Está bien ¿Cómo? calculado, no sé. Sí, o sea, sí, ¿tú crees que a los 79.407 sujetos les tomaron cultivo del bacilo ácido alcohol resistente, con qué tasa de respuesta, etcétera, José Fabián? Ah, ok, sería como sintomático, tendría que ponerse personas sintomáticas. ¿Quién sabe qué fue? O sea, fueron No, los que Ok. pues llegaron. a mí además me causa un poquito de conflicto. No sé si se puede, este periodo de tiempo tan largo, de 15 años, digo, perdón, de 10 años, en el cual se hace la medición, porque entonces, por ejemplo, aquí no estamos tomando el tiempo, ¿no? No sé si me explico, perdón. Porque estamos midiendo a las 79,000 personas, pero por año, no sé, creo que luego sí se puede hacer un ajuste para hablar por persona año o algo así, porque son 15 años en estos 5 años, entonces a lo mejor serían 2.5 casos por año y no 15. Y a lo mejor todavía la prevalencia sería menor en un momento determinado nada más del tiempo, ¿no? O sea, todavía en un punto muy específico. Porque si Esto fuera quiere por, decir, esto quiere decir que estas cifras de prevalencia tienen que ser a las 79,407 personas, se les tuvieron que hacer exactamente lo mismo. La placa de tórax, el exudado faríngeo, el esputo y todos. Pero no se puede asumir que los otros 79,000 no la tienen solo porque no fueron, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que entiendan ustedes que a veces nos quieren ver la cara de cristianos con estas cifras de prevalencia poblacional. Nancy Faccio. Igual que Fabián, me llama la atención el periodo de tiempo y esto no sería una incidencia. A ver, ¿cuál es la diferencia, Daniel, que hay entre incidencia y prevalencia? La incidencia son los casos nuevos y Sí, la prevalencia son todos los casos. Entonces, aquí tal vez deberían incluir a los casos de tuberculosis que ya sabían que había anteriormente, no sé. O sea, yo también creo que esto es como una incidencia, no una prevalencia. la incidencia sería, yo agarro las personas que no tienen tuberculosis, o sea, o sea, le tomo la placa, hago todo, no tienen tuberculosis y lo sigo en el tiempo. Eso sería incidencia, ¿no? Entonces, esta parte de prevalencia poblacional, lo han hecho muchas veces, pero puede tener su jiribilla, puede tener su subdiagnóstico. Roge. Que a mí me surge la duda, o sea, son muchos años, como ya había dicho Fabián, y la población no varió en ese periodo, porque también ese dato estaría, pues, como Sí, así lo cuestionarse. hace también Globocan, ¿eh? Hay estos cuates de Globocan, también así empiezan. A ver, ¿cuántos casos hubo en el 2009? Y los comparo contra el 2020. Y entonces, de repente dices, tengo que ajustarlo por la población, pero además, sí fueron todos, no hubo subdiagnóstico. Entonces, son medidas que pueden tener sus problemas. No está mal, porque nos permite darnos un ojo de buen cubero, pero lo que sí es que tienen sus contras, ¿no? O sea, todo en la vida tiene pros y contras, todo en la vida tiene pros y contras. Entonces aquí, esta parte sería la contra. Sí, Nancy. Sí, Nancy. No, perdón, se me olvidó bajar la mano. Adelante, entonces seguimos con la siguiente. Doctor, yo quisiera hablar, no tengo la opción de subir la manita, Sí, pero la verdad es que yo creo que aquí siento que con los comentarios estamos confundiendo lo que es incidencia y qué es prevalencia. O sea, correcto. no importa que, por ejemplo, Vicky pone el ejemplo de a 5 años. O sea, 5 años es un periodo de tiempo. No estamos siguiendo cuántos casos nuevos aparecieron en esos 5 años, sino que estamos contando en un periodo de tiempo que son 5 años, cuántos casos ya hay. O sea, y yo creo que es ahí donde nos estamos confundiendo. O sea, no importa que yo agarre 5 años, 10 años, 25 años, si lo estoy considerando un periodo de tiempo. Entonces, Sí, claro. eso es la diferencia principal donde se radica la de incidencia y prevalencia. O sea, la prevalencia es la cantidad de casos que hay en este periodo de tiempo determinado, no importa la cantidad de años que sea, mientras que la incidencia, que vamos a ver ya un poco más adelante, es justo la cantidad de casos nuevos que va apareciendo a lo largo del tiempo, independientemente del número de años que sean. Y bueno, eso ya es otro concepto que en un momento más veremos el ejemplo, pero yo creo que aquí el punto que me gustaría acotar es eso. O sea, no importa los años que esté considerando, sino más bien el cómo estoy recabando esos datos. Buenísimo. Entonces podríamos hacer un resumen diciendo que prevalencia solo mido una vez al paciente,
el paciente es medido solo en una ocasión, solamente en una vez le tomo el esputo o le tomo la placa de tórax o le tomo la prueba de tuberculina, ¿sí? Y la incidencia son 2 veces. Con el requisito, o sea, 2 mediciones. Con el requisito en donde la primera vez no tenga la enfermedad, la segunda puede o no tenerla, ¿sí? Y esto, ¿qué tipo de estudios requiere? Bueno, requiere estudios que sean estudios tipo cohorte, que sean estudios que le llamamos longitudinales, o sea, medidos 2 veces. Entonces, vean ustedes cómo sí tiene muchas diferencias. Dulce. Doctor, perdón, ¿está escribiendo sobre la computadora? Es que yo no veo la pantalla si está escribiendo algo usted. Ah, ¿no ve lo que estoy escribiendo? No. ¿Prevalencia e incidencia? ¿No se ve en la diapo? No, porque me dije, se escucha, pero no sé si está escribiendo. Ah, caray. Yo creí que sí se podía. Déjame ver, la grabación no se activa por lo que toda la reunión puede guardar lo que usted comparta. Ok, bueno, lo que escribí aquí fue nada más. Ya se ve. Ah, ok, ya se ve. Ya se ve. Eso fue lo que escribí. No sé por qué no se veía, pero ya está. Bueno, yo quiero decir que la prevalencia, desde mi punto de vista, no es un hecho cuestionable, solamente es un hecho y ya. O sea, tú decides saber qué quieres conocer, en cuánto tiempo, en quiénes, y no es como que esté bien o que esté mal, solo es un hecho. Y ya las otras medidas nos van a ayudar para saber si este hecho es relevante o no. Sí. No significante. Porque me parecía que al principio la discusión era si estaba bien o estaba mal. La verdad es que yo creo que no podemos poner etiqueta porque es un hecho. Es algo que hay y ya sabremos qué hacer con esa información. Pero de entrada es solo saber qué personas tienen alguna patología en algún tiempo determinado y en una población determinada. Sí, Dulce. Aquí lo que decíamos es que probablemente, o sea, tú lo que dices es cierto, o sea, la prevalencia es un hecho, igual que la incidencia es un hecho, solamente que aquí lo que nosotros esperaríamos saber es que estas 15 personas diagnosticadas con TB pulmonar, de estas 79,407, lo que yo veo mal es saber si se hicieron el seguimiento igualito, o sea, se les pidió esputo, placa de tórax, prueba de tuberculina a las 79,407 personas. Si es así, entonces la tasa es correcta. Pero lo que a veces sucede es que en un hospital de la ciudad de Toluca se encuentran 15 casos y lo quieren atribuir a estos 79,407. No sé si me explico. No es que esté bien o mal. Sí, doctor. Sino que el estudio... Sino cómo se escogieron a las personas para ponerlas en el numerador, ¿no? De diagnóstico. Así es, ¿no? Entonces, ¿y si a los 79,000 les hicieron todos los estudios? Ese es el punto, ¿no? O sea, lo correcto sería que a esas personas se les hiciera el mismo estudio, ¿no? Claro, exactamente. O sea, estos 79,407 personas les hubieran hecho la prueba de RT-PCR para saber si tenían COVID, ¿no? Y saber que 15 personas tuvieron, ¿sí? O sea, todas se las hicieron, pero salieron positivas estas. Pero si no fue así, entonces está mal el estudio. Está mal la ejecución del estudio, no el hecho de la prevalencia o incidencia, ¿sí? Bien, pues. De acuerdo, gracias. Ok, entonces seguimos. Bueno, de ahí ya sigue la siguiente diapositiva. Y bueno, creo que acabamos con prevalencia. Después sigue la incidencia, ahora sí. Esta parte era de Clau, pero la voy a dar porque tiene pacientes. Y bueno, la incidencia es el número de casos nuevos que se presentan en un periodo de tiempo y en una población determinada. Otra de las definiciones es la frecuencia con que ocurren nuevos eventos por unidad de tiempo, y esto nos va a permitir estudiar la velocidad con que ocurren tales casos. Bueno, como hace un momento lo dijo, se puede evaluar en estudios observacionales o experimentales. La siguiente, por favor.
vamos a tener dos fórmulas, una que va a ser la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La tasa de incidencia va a ser el número de casos nuevos entre la suma de todos los periodos en riesgo durante el periodo definido en el estudio, tiempo persona. Y la incidencia acumulada es el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado entre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo al inicio del estudio. Entonces, estimadísima, quiero decir Claudia, pero no, es Vicky, el punto básico es que son estudios que como yo inicio con el número de personas libres de la enfermedad, ¿sí? Y voy a calcular el número de personas que la contraen, entonces son estudios que son más controlados, son estudios que me permiten ver cosas más ciertas. Entonces, yo cuando estoy escribiendo sobre un estudio de corte versus un estudio de transversal, entonces puedo tener distintas consecuencias o distintas pensamiento a la hora que lo escribo. Quizás puedo yo confiar más en los estudios de incidencia que los de prevalencia, pero depende. Solamente que a la hora que hago las frases cambian un poco, ¿sí? ¿No? El número de casos nuevos o el número de casos que se presentaron, ¿no? Entonces, esto es para la escritura. A la hora que estoy escribiendo, tendré que poner el número de casos nuevos o número de casos que se presentan en determinado año, ¿sí? Seguimos. Bueno, aquí la tasa de incidencia va a ser la velocidad de que ocurra un evento y la incidencia acumulada, la probabilidad de desarrollar el evento. O sea, como que se divide en dos. Bueno, esto no lo entiendo muy bien. ¿Cuál? Si quieres, permíteme, me pidió Clau que explicara esa parte del ejemplo y creo que se entiende un poco mejor justo esto que explicaba Vicky con lo de velocidad y probabilidad de desarrollo de la enfermedad. Entonces, el ejemplo que propusimos para esta parte es justo en un estudio de seguimiento a 20 años con 8 mujeres en las que se siguieron por 20 años y se les dio el tratamiento hormonal. 3 de ellas presentaron un desenlace que fue infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, o sea, estamos cumpliendo la definición de incidencia, ¿no? Estamos siguiendo a lo largo del tiempo a ciertas pacientes y estamos buscando en cuántas de ellas apareció un desenlace, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la incidencia acumulada de acuerdo a la fórmula que nos presentaron hace un momento, ¿no? ¿Cuántas personas presentaron el desenlace? En este caso, pues fueron 3. ¿Cuántas personas había en el seguimiento? Pues 8. Entonces, si dividimos 3 entre 8, es 0.3. Es decir, 37.5% de la población estudiada presentó este desenlace. ¿Queda claro esto? Creo que de eso habla la incidencia acumulada, de la probabilidad que tuvo una persona de desarrollar el desenlace, ¿no? En este caso, pues 37.5. Y ahora, la tasa de incidencia es un poquito más compleja de calcular y nos habla de cuántas personas por año presentaron cierta patología o, bueno, cierto desenlace en este caso. Entonces, como decían un poquito en la parte de atrás, voy a regresar la diapositiva. La tasa de incidencia se calcula con el número de casos nuevos, pero esta de suma de todos los periodos del riesgo siempre es así como un rollo muy difícil de interpretar. Entonces, siempre a mí me ha costado trabajo y la manera en que lo he podido entender es, por ejemplo, imaginemos estas 8 pacientes que estamos siguiendo, ¿no? Vamos a ponerles A, B, C, D, F, G, H. No en todas las pacientes, a pesar de que nuestro estudio de seguimiento es a 8 años, no todas tuvieron el mismo seguimiento. A lo mejor a la paciente A se la seguimos 20 años, pero a la paciente B a lo mejor solo fueron 15. Y a la G, vean, por ejemplo, nada más 9. Y a la E, 1 año. Entonces, a pesar de que seguimos, la intención fue seguirlas a 20 años, pues no todas las pacientes presentaron el mismo seguimiento por diferentes causas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para calcular la tasa de incidencia? Pues calculamos los años de seguimiento, hacemos la suma de los años de seguimiento de cada una de estas pacientes. Entonces, por ejemplo, la paciente A la seguimos 20 años. 20 más 15, más 10, más 5, más 1, más 15, más 9, más 9, nos da 84 años. Entonces, eso fue la cantidad de personas año que estamos siguiendo, 84 años. Entonces, ahora calculamos la tasa de incidencia, es decir, a las 3 personas que les apareció el desenlace, en este caso el infarto agudo al miocardio, entre la suma de todo el tiempo de seguimiento, que en este caso fueron 84 años, es igual a decir que a una persona, entonces es la proporción, ¿no? 3
3 eventos en 84 años es lo mismo que decir una persona en 28 años. Es lo mismo una proporción de 0.036 personas año. ¿Cómo interpretamos esto? Es decir, vimos 3.6 casos nuevos por cada 100 personas año. Es decir, solamente multiplicamos esto por 100 para calcular las 100 personas año. Entonces, de esa manera hacemos o calculamos la tasa de incidencia acumulada y muchas veces de eso es lo que nos habla en muchos estudios, porque es de esta manera que sorteamos esa dificultad del tiempo de seguimiento de los otros pacientes. Buenísima explicación, muy buena. Sobre todo ahorita que estamos en el mundo COVID, y entonces necesitamos encontrar qué son estas tasas. Entonces, por ejemplo, la tasa de infección en los niños es de 0.018 por cada 100,000 niños. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, la mortalidad es muy baja, es menos que la mortalidad habitual, ¿no? O sea, un niño con COVID no muere más que otro. Entonces, nos permite hacer estas comparaciones. Muy buena la explicación, sobre todo porque estos datos acumulados tienen mucho que ver con los pacientes, con los que ven cáncer, ¿no? Entonces, con el seguimiento de sujetos que ven cáncer, les ayuda muchísimo y también se pueden interpretar con curvas de supervivencia. Entonces, esas son como las dos cosas padrísimas. Seguimos adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de las medidas de asociación relativa. Y... Nancy levantó la mano. Nancy. Gracias, perdón, antes de continuar, veíamos en prevalencia cómo usarlo en la clínica, ¿no? Ya decíamos, la primera consulta y eso, pero en incidencia, ¿cómo lo usamos? Qué buena pregunta. Entonces, le voy a preguntar a Roge, ¿cómo lo usamos la incidencia? Estoy pensando que soy enfermero y trabajo con estomas, ¿no? Trabajo con pacientes que les acabo de poner un estoma. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, aquí podría pensar en un ejemplo que es, pues, sabiendo cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Podría ser, y sabiendo que un factor de riesgo tiene mayor efecto de causar un problema, me podría servir para prevenirlo. Entonces, si ya sé que la incidencia de pacientes... No, Daniel. Lo que dijo Roge fue hablar de factores de riesgo y de relevancia clínica, de comparación de de un factor de riesgo, por ejemplo, diabetes o no diabetes. Pero eso no es lo que queremos. Apenas estamos viendo incidencia, Efraín. Intentando hablar del tema de enfermería, pues ver qué tan frecuente es que un paciente presente un efecto adverso debido a algo en una hospitalización. Por ejemplo, hablando de estomas, qué tan frecuente es que un estoma presente, pues no sé, mucositis o sangrado en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esa es como la forma. Y nada más me gustaría comentar que justamente en el tema de oncología, pues creo que es mucho más relevante conocer la incidencia que la prevalencia, porque la incidencia nos sirve para saber en un año cuántos pacientes se presentaron, cuántos nuevos casos hubo, y no saber cuántos millones de personas tengo con cierta enfermedad en ese momento, ¿no? También los efectos adversos, como decía el doctor Fabián, qué tanto población de mis pacientes presentaron X toxicidad por X tratamiento a lo largo de la administración de esa quimioterapia, por ejemplo. Perfecto. Entonces, Roge, lo que te debe de quedar muy claro es que cuando estoy viendo la incidencia, es para hablar del pronóstico, de cómo le va a ir, y después puedo individualizar los datos evaluando los factores de riesgo. Pero para evaluar los factores de riesgo tendría que hablar del siguiente tema, que es relevancia clínica. ¿Sí? Entonces, aquí la incidencia solamente tendríamos que decir es qué tanto se va a presentar el evento adverso, qué tanto se va a presentar el evento. Créanme que eso es sumamente importante, hablar de pronóstico en los pacientes. Es sumamente importante porque uno como paciente quiere saber qué le va a pasar y la angustia que puede ocurrir, pues tiene mucho que ver con la calidad de la atención que le damos, ¿no? O sea, si logramos tranquilizar y decir, señor, pues bueno, sí sabemos que le puede pasar alguna circunstancia, pero vamos a estar atentos, o es poco probable, pero si le llega a pasar alguna cuestión, ¿sí? Entonces, no sé si quedó el ejemplo, Nancy, y si tú nos pudieras dar uno más. Sí, más o menos. Voy a tomar que está aquí, en la diapositiva, para saber si lo estoy entendiendo bien. Sí. Al final, en el recuadro último que está hacia mi derecha, supongo que es la derecha,
Dice 3.6 casos nuevos por cada 100 personas año. Entonces, esto es que en un año yo voy a ver, en una población, en un año, voy a ver 3.6 casos de infarto secundario al tratamiento hormonal. ¿Sí? ¿Es así? Así es. Ok, Así es. entonces, si yo tengo un paciente al que se le está dando, una paciente, mujer, que se le está dando un tratamiento hormonal, y ella me pregunta, ¿no? Me pregunta, oye, es que me dijeron que la vecina me dijo que el tratamiento hormonal me puede causar un infarto. ¿Eso es cierto? ¿O qué voy a hacer? ¿O ya no me lo quiero tomar, ¿no? Entonces, yo tendría que decirle que sí que sí hay una relación, pero que de cada 100 personas en un año, únicamente es probable que 3.6 personas, o sea, 3 personas, ¿no? Se lleguen a infartar, por lo que el hecho o la probabilidad de que a ella le pase eso es muy, muy chiquita. Así es. Buenísimo. E incluso lo podrías hacer, por ejemplo, 3.6 no se entiende. Entonces podrías poner 4 casos por 100,000. Por 4 casos en 1,000. 4 casos en 1,000 mujeres. Dices, bueno, pues yo ni siquiera en toda mi práctica clínica he visto a 1,000 niños. Entonces nunca vería un solo caso. ¿Sí? Alguien levantó la mano, ya la bajó, pero Clau, ¿no eras tú? Bueno, Yo, doctor. sí, Dulce. Sí, lo que pasa es que quería decir que, o sea, que sí son 3.6 casos nuevos, pero tendría que ver a esas 100 personas. O sea, tendría que tener esa población, si no, no sería válido. Entonces, creo que la incidencia nos dice cuántas personas tengo que ver para que realmente esté pasando o no el evento. Ok. No sé si me explico. Ok, sí, esa sería otra posición, pero bueno, yo creo que para un paciente le ayuda mucho decir que es mucho poco. Aunque yo he tenido pacientes que siempre, o sea, que ya tienen alteraciones psiquiátricas, no es cierto, pero no es cierto. Saludos a todos los que vean esto, y sean mis pacientes. Lo que les quiero decir es que a veces uno dice, ay, tengo tan mala suerte que yo voy a ser uno de esos 3, ¿no? Mejor no me lo tomo. Y al final de cuentas va a ser una decisión, ¿no? O sea, no me voy a tomar los hormonales, mejor le pido a mi marido que me cuide, ¿no? Pues mejor, no, marido, cuídame. ¿Sí? Entonces, esto ayuda a tomar una decisión. Habrá quien diga, 3.6 es poco, habrá quien diga, 3.6 es mucho. Pero el chiste es decirlo, el chiste es la toma de decisiones. Nancy, otra vez. Pero ahí sería una responsabilidad, es pregunta, sería responsabilidad nuestra presentarle también o sea, darle como los dos panoramas, ¿no? O sea, sí, si te lo tomas, sí puede pasar esto y la probabilidad es chiquitita, pero si no te lo tomas, puede pasar, ¿cuál sería el otro desenlace, no? Y a lo mejor ahí, no sé, hablando digo, el tratamiento hormonal puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero hablando de un método anticonceptivo, por ejemplo, pues entonces yo podría decir, pues sí, pero los embarazos no deseados son tantos y tu edad es tal, o sea, como empezar a decir, a ponerle los dos escenarios, no guiarlo hacia una o la otra decisión, pero sí ponerle los dos escenarios para que él tenga la suficiente información y tomar la decisión de acuerdo a sus necesidades, creencias y todo eso. Sí, y por ejemplo, eso que estás diciendo pasa muchísimo con el COVID, ¿no? Ahora que vamos a estar el regreso a clases, la gente dice, bueno, es baja la mortalidad de niños, pero existe, ¿no? Pero la hay. Entonces yo no quiero correr ningún riesgo. Y tú dices, híjole, pero es que aún en casa hay riesgo. Entonces tienes que sopesar y dices, bueno, ir a la escuela, es mayor riesgo, menor riesgo. Ahí es una parte donde los números ayudan a tomar decisiones. Pero seguimos adelante, si no, no acabamos. Venga. Riesgo relativo. Entonces vamos a empezar con riesgo relativo, con las medidas de asociación, y riesgo relativo le doy la palabra a Roge o a Nancy. Soy yo. Es que me adelanté hace ratito que estábamos viendo la de la incidencia y dije, me voy de una vez con las asociaciones. Bueno, y una medida de asociación que vemos comúnmente en los estudios
son los odds ratio o la razón de momios. Y esto lo que quiere decir es una medida de asociación entre un grupo de personas expuestas y un grupo de personas no expuestas y se compara con el resultado. Esto es la medida que nosotros vemos cuando hacemos el cruce de estos resultados y se utiliza con mayor frecuencia en estudios de casos y controles. Sin embargo, según la literatura, se puede utilizar en otros diseños transversales y de corte, pero pues hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos. Si quiere la siguiente, Carlos, vamos a ver la fórmula para que nos quede un poquito más claro. Y bueno, los odds ratios salen de un resultado de una tabla cruzada, en donde vemos a personas, la A serían casos expuestos, la B serían casos no expuestos, C, número de casos no expuestos y D, número de no casos no expuestos. Y la fórmula la tenemos aquí abajo, ¿no? Que entonces es A por D entre C por B. Y ese va a ser nuestra razón de momios. Ok. Gracias, Carlos. ¿Y cuál es la manera de, la siguiente, por favor? La manera de interpretar esta razón de momios. Bueno, al igual que en todas las asociaciones, tenemos un riesgo, todas las personas que estamos o no expuestas estamos expuestas o no a algo, tenemos un riesgo de 1 y de allí partimos para saber cómo lo interpretamos. Entonces, 1R de 1 es que no afecta la probabilidad de que ocurra este resultado, mayor a 1 sin que lo toque, debe ser una asociación con mayores probabilidades al resultado, y un OR menor a 1 es una exposición asociada con menores probabilidades de resultado. Buenísimo. Bien. ¿Quiere decir algo, doctor? No, seguimos. ¿No? Okay. No, entonces tenemos el 1. El 1 es la no asociación, o sea, 1 es la no asociación y bueno, ¿y cuántas veces mayor? Bien. Esto es lo que me gusta, esto es lo que nos trae a la clase es intentar decir qué es lo que vamos a escribir, cómo lo vamos a interpretar, ¿no? O sea, cuando yo esté escribiendo, o sea, la tarea es yo agarro un artículo y qué texto le voy a poner, qué es lo que voy a escribir. Entonces, mi punto es que si yo no entiendo qué son los ORs o no entiendo todo esto, entonces puede ser que lo que yo escriba sea pura, ¿no? Pura patraña, ¿no? Entonces, o que escriba así como no sé, como Lego, y sea, la tasa de incidencia de cáncer de mama se está incrementando, y tú, pero ¿cómo tasa de incidencia, cabrón? ¿No? O sea, no manches, espérate, ¿no? O sea, espérate, cabrón, ¿no? O sea, la prevalencia acumulada puede ser que esté incrementando, la prevalencia poblacional acumulada, pero así te agarras, así te agarras pelados que no le entienden, o el riesgo, o el OR, o el riesgo relativo. Entonces, cada una de estas cuestiones tienen su asegún, ¿no? Tienen su jiribilla para poderlas interpretar, ¿no? Entonces, aquí esta interpretación, por ejemplo, tú pones aquí estudios prospectivos. Los estudios prospectivos, ¿podemos calcular el OR? Sí podemos, pero en general tendríamos que calcular el riesgo relativo, ¿no? O sea, porque es la incidencia de un grupo entre la incidencia del otro grupo. Claro, y justamente de eso hablaba, ¿no? Que como se puede modificar, también hay que tener precaución en cómo lo interpretamos, porque muchas veces se confunde con el RR, ¿no? Y que ha pasado que en varios artículos lo interpretan como RR cuando es un OR. Y bueno, en estudios retrospectivos es en donde se utiliza más y en transversales como prevalencia. La interpretación en estos estudios sería que la razón entre presencia de un evento versus ausencia es de X, dependiendo, veces mayor en los sujetos con exposición en comparación con los sujetos sin exposición. Y en los transversales es muy similar. Para eso nos gustaría presentarles un ejemplo. Sí, la que sigue. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de un estudio de casos y controles donde se observa a adultos que acuden a una unidad de endoscopía y se busca la relación entre la prevalencia o la presencia de cáncer colorectal y los
propios de los sujetos. En este caso, el ejemplo está enfocado a si es fumador o no. Entonces tenemos ahí nuestra tablita donde tenemos a los expuestos que es fumador, a los no expuestos que es no fumador y a los que han desarrollado el desenlace, en este caso, cáncer colorectal, ¿no? Entonces los casos de cáncer y los casos de control. Y entonces estaríamos aplicando la fórmula para el OR, que sería A por D, que sería 39 por 153, ¿no? Y entre C por B, que sería 53 por 29. Entonces tenemos un OR, ay, perdón, es que lo estoy viendo en el celular, está chiquitito. Ya, tenemos un OR de 3.88 con un intervalo de confianza de 2.18 a 6.88. La manera de interpretarla son variadas, ¿no? Como ya habíamos visto, podemos estar jugando con los números y podemos tener una primera interpretación que diga, los sujetos fumadores tienen 2.88 veces más de riesgo de desarrollar el cáncer colorectal en comparación con los no fumadores. Y tenemos 2.88 porque hablamos de veces más de riesgo, entonces quitamos el 1, que es como el riesgo que todo el mundo tiene. Otra forma de interpretarlo es los sujetos fumadores tienen 288% más de riesgo de desarrollar cáncer colorectal en comparación con los no fumadores. Y lo mismo, es 288 porque quitamos el 1, ¿no? Y aquí Pero, solo lo aplicamos por 100 para... Pero 288%, obviamente que alguien que te diga no existe más que el todo, ¿no? O sea, más del todo no existe, ¿no? O sea, decir 288% no es adecuado. Entonces, esto es muy importante para esta clase, para que no vayan a cometer ese error, para que no vayan a hacer esa parte donde dices, oye, Nancy, no manches, que no fueron a la secundaria, ¿cómo 288? Pues no hay más que todo. Si tengo 10 manzanas, no puedo tener más de 10 manzanas, no puedo tener, ¿sí? Sino que ahí dirías 2 veces más o 3 veces más el riesgo. Entonces, esto es importante para la clase porque son las frases que tenemos que escribir. Si decimos 288, está mal. 288% está mal, pero si digo 2.8 veces más, está bien. Sí, Daniel. Yo tengo una duda como de concepto. O sea, ¿por qué se creó la razón de momio y no simplemente hacer una razón de prevalencia? Como se hace lo que pasa es que los españoles tradujeron razón de prevalencias con razón de momios. O sea, solamente ellos hablan así. En el español de Castilla se habla de los momios, de los momios de los caballos. ¿Cuántas veces más va a ganar? Este caballo yo creo que va a ganar más veces, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Nosotros no utilizamos la palabra de momios. Entonces, nosotros podríamos utilizar más razón de prevalencias, quizás. Sí, Daniel, pero es la misma fórmula. ¿Sí? ¿Sí, Nancy? La que sigue, si no, no acabamos. Okay. Gracias, Nancy. La que sigue. Es un ejemplo igual de OR. Aquí el tema es que este es un factor protector, ¿no? Que es el consumo de los vegetales, también para cáncer. Y bueno, aquí tenemos el resultado de 0.12 como OR, con intervalos de 0.7 a 0.22. Y bueno, aquí se interpreta, es como restarle a la unidad o al 100% este 12%, y podemos decir que consumir vegetales resulta un factor protector en la aparición de cáncer colorectal, y el consumir vegetales reduce un 88% el riesgo de padecer esta enfermedad. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, cuando es de protección está bien fácil porque no pasa, o sea, no tenemos ese problema del porcentaje, ¿no? Entonces, hace la reducción del riesgo relativo, que es la fórmula que estás diciendo, que es 1 menos tal, 1 menos el OR, es apropiado. No así en la otra ocasión, ¿no? Entonces, ahí hay que tenerle ese cuidado a la hora de que se menciona. Dulce, por favor, y después José Fabián. Sí, perdón, es que es una duda. Entonces, en el otro, es que yo había interpretado mal toda la vida el OR y le había restado al 1. Pero entonces, en el estudio anterior, cuando es riesgo, sí, adelante. ¿A qué le resto para sacar el 288? No sé si... Sí, a ver, ¿nos pones la diapositiva anterior, Carlos?
Entonces, lo que hicieron aquí, este sería, el OR es de 3.8, ¿cierto? Cierto. Ok. Entonces, ¿cómo lo deberías de interpretar? Hay muchas maneras de interpretarlo. La primera manera de interpretarlo es decir, que yo tengo un riesgo que es el riesgo habitual o el riesgo basal de una enfermedad. ¿Sí? No sé si se ven las rayitas que estoy poniendo en el... Sí se ve. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendría que decir es cuál es la prevalencia la prevalencia del cáncer de colon. Eso es lo primero que tendría que pensar. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de colon? Colorectal. Bueno, pues la prevalencia del cáncer colorectal, voy a jugar, voy a poner que es 1 en No 1 se millón. está viendo lo que escribe. Ahorita que le dé enter. A ver, ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Dulce? Vamos a pensar que la prevalencia es 1 en 1 millón, ¿ok? Un caso en 1 millón de habitantes. Y ahí le podríamos preguntar a un oncólogo si estamos bien o mal. ¿Cuánto es la prevalencia de cáncer de colorectal en la población? En México es como de 7 casos por 100,000 habitantes. 7 casos por 100,000 habitantes. Ok. Entonces, bueno, voy a dejarle 1 en 1 millón, ¿no? No está tan alejado, ¿no? Para ya no moverle. ¿Ok? Y entonces, si yo tengo 1R de 1, ¿sí? Aquí, ¿cuántos casos habrá por fumar? Por ser fumador. Dulce. Si aquí me sale 1R de 1. 2.8. No, ¿cómo 2.8? José Fabián, si Habría el ningún- resultado de mi tabla de 2x2 es 1, ¿cuánto sería la prevalencia de la enfermedad en pacientes fumadores? 1. No. Si el resultado del OR fuera de 1, ¿sí? ¿Cuánto sería la prevalencia de los pacientes fumadores? Por eso 1, ¿no? Si el OR es 1... 1 en 1 millón. Bueno, sí, 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. Ahora, si el resultado es 3.8, ¿qué significaría? ¿Cuál sería el significado? 3.8 en 1 millón. Serían 3 casos o 4 casos en 1 millón. ¿Sí? 4 casos, es decir, se eleva 4 veces más. Pero 4 casos en 1 millón, ¿qué les parecería a ustedes? ¿Mucho o poquito? Poco. Poquititititito. Nada. O sea, sí se elevó 3 veces más. Sí la elevación fue 3 veces más. Ay, pero úchale, pues 3, no manches, 3 casos en 1 millón es nada. ¿Me explicó? ¿Sí me explicó? Ahora, con respecto a come frutas y verduras para que no te dé cáncer, ¿no? Cómete tus verduritas para que no te vaya a dar cáncer. Cómete tus verdolagas. Y te dicen 0.88 es de riesgo, no, 0.20 de riesgo, de UR. ¿Qué tanto me protege? Bueno, pues tendría que multiplicar este 0.20, lo tendría que multiplicar por la prevalencia de la enfermedad. 0.20 por 1 millón, ¿cuánto es? Ay, no manches, 0.20 por 0.2. 200, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? ¿Cuánto se reduce? 0.2 por 1, ¿cuánto es? 2 en 100,000. Entonces, no. 0.2 por 1, ¿cuánto es? La tabla del 1. 0.2 por millón. Entonces serían 0.2 casos. 0.2 casos por millón. No, pues, charros, o sea, son cifras que son muy son difíciles de decir. Entonces, ¿te protege? Pues, si de por sí era muy baja la enfermedad, ahora 0.2 por millón es bajísimo, ¿sí? Entonces, eso te podría ayudar. Esa sería una opción. La otra opción es quitarle este 1. Y esa fórmula se llamaría la reducción de riesgo relativo.
La fórmula de reducción de riesgo relativo es igual a 1 menos, en este caso, el OR, que puede ser el OR o puede ser el riesgo relativo o puede ser el hazard ratio. Y eso lo multiplico por 100 para poder entenderlo en porcentajes. Y entonces, en ese sentido, ella le pone aquí que es 288%, lo cual yo digo que eso no es correcto. Es mejor decir que es 3.8 veces más, porque no existe más del 100%. ¿Sí? Sí, Dulce. No, sí, perfecto, de acuerdo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, seguimos adelante. Seguimos, estimada. ¿Quién seguimos en las diapositivas? Hoy se me hace que no vamos a acabar hoy. Seguimos rápidamente. Y ahora sí, ya sin prisa, pero sin pausa. Corran. Tucu, tucu, tucu. Ok, el riesgo relativo. ¿No? El riesgo relativo es la tasa de probabilidad de que ocurra un evento entre un grupo expuesto contra la probabilidad de que el evento ocurra en un grupo que no está expuesto. Y esto es una tasa que solemos calcular en estudios longitudinales, donde se permite el cálculo de la incidencia, a diferencia del OR, que es el cálculo de las prevalencias. Otra forma de definirla es la tasa de la incidencia entre los expuestos, entre la incidencia de los no expuestos. Ok. Y es lo mismo, es la misma tablita, pero en lugar de que sean cruzados, es la incidencia de uno entre la incidencia del otro y se interpreta exactamente igual. Si quieres, seguimos adelante, porque quizás lo difícil sea interpretar un hazard ratio, ¿sí? ¿Puedes ponerle la siguiente, Carlos? Es que digo, para ejemplificar más o menos de dónde viene la fórmula, como en amarillo viene la incidencia de lo observado o de lo expuesto, es entre C más D, o en el caso de la incidencia de los expuestos será A entre A más B. A diferencia del OR, que es, digo, sé que hablamos de los productos cruzados, pero también viene de la tabla como A entre C y B entre D, que finalmente son prevalencias, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues un RR de 1, el riesgo de desenlace es similar o no incrementa o no disminuye entre los expuestos comparado con los no expuestos, y el riesgo relativo menor de 1, pues el riesgo de este desenlace es menor en los expuestos comparado con los no expuestos, y es de ahí donde decimos que es un protector. Y el riesgo mayor de 1, el riesgo de desenlace es mayor en los expuestos comparado con un no expuesto, y entonces incrementa la probabilidad de que tengas un desenlace. Justo como lo decíamos hace rato. Entonces, por eso tenemos este gráfico donde el 1 es la no diferencia. El 1 representa en este caso la incidencia del evento. En el OR el 1 representa la prevalencia del evento. Sí, Dulce, tienes la mano levantada. No, doctor, perdón. Adelante. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces vemos que aplica igual para riesgo relativo, aplica igual, por ejemplo, para para un metaanálisis en donde lo que hago es acumulo todos los datos, ¿no? Entonces, igual funciona el mismo riesgo relativo, solamente que aquí tengo que pensar que ese intervalo de confianza incrementó disminuyó por el tamaño de muestra y debo de reflexionar muy bien. O sea, si es por el número de pacientes que fueron incorporados o fue en realidad porque exista el fenómeno. Seguimos, porque si no se nos acaba el tiempo, Carlos. Una más. E igual este riesgo relativo en metaanálisis, seguimos. Aplica igual, ¿no? Que un buen ejemplo, pero bueno, ahorita ya no tenemos tiempo para más ejemplos. ¿Sí? Seguimos. Otro más. El híbrido de riesgo es exactamente lo mismo, solo que aquí hablamos de que estamos hablando de tiempo persona. Entonces, tenemos que decir que disminuye el riesgo, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, aquí tengo que utilizar las dos palabras de tiempo persona. Disminuye el riesgo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Sale? Una más, Carlos. Una más. La fórmula que está bien difícil, ¿no? La seguimos. Pero se obtiene también haciendo tablas de 2x2 en distintos momentos. Pero bueno, ya se nos acabó horriblemente el tiempo. Las curvas las curvas que hay que entenderlas poco a poco y entenderlas que tenemos que analizarlas cuando el 50% de la población cumple el evento.
en esto donde no cumple el evento, al 50% van a tener un sesgo terrible, que es un sesgo de detección, por ejemplo, en este caso del ácido zoledrónico, ¿no? Que aunque sea estadísticamente significativo, el seguimiento fue tan bajo que no podemos saber si esto es cierto o no es cierto, ¿no? No tenemos ni siquiera el seguimiento del 50%, ¿no? Para fracturas no vertebrales. Y creo que ya, hasta aquí le dejamos, ¿no? Reducción absoluta, medidas de impacto, que sería reducción absoluta de riesgo, que también vimos, y riesgo relativo. Ok, perfecto. Devuélveme la pantalla. ¿No? Devuélveme la pantalla, Carlitos. Qué difícil estuvo esta clase, ¿no? Esta clase es muy amplia, pero en esto se van a llevar toda la maestría. Lo que me gustó muchísimo es que pudieron trabajar su mente y pudieron abrir sus posibilidades. Ya no pudimos revisar sus trabajos, pero me gustaría que otra vez se den otra oportunidad de volver a trabajar en su escrito. La próxima vez vamos a ver, ya tenemos esta imagen de lo que son las distintas medidas de asociación, de lo que son las distintas medidas de reducción absoluta de riesgo o de frecuencias. Y entonces, la próxima vez lo que vamos a calificar es cómo lo hicimos, ¿sí? Entonces, la próxima vez vamos a ver vamos a analizar cómo es que se escribieron, cómo es que quedó en el texto, y si esto quedó adecuadamente o no se entiende. Entonces, yo les pido que, ya sé que muchos mandaron su trabajo para esta ocasión, lo que les pido es que le den otra repasada después de esta clase, ¿no? Que lo vuelvan a hacer, ¿no? Que lo vuelvan a hacer para que lo podamos leer la próxima vez y veamos si se entiende o no se entiende. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, excelente. Perfecto. Y bueno, pues ya nos despedimos con una palabra en náhuatl que hayan aprendido en esta ocasión. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Aprendieron algunas? Sí, José Fabián. Busqué la de... José Fabián, venga. La de Mictlán, digo, porque ya la he escuchado, inframundo en la cultura mexica, pero creo que más correcto es Chiconahuamictlán. Sí, Chicognáhuac es 9, el noveno, que sería como el noveno lugar. Pero el Mictlán es el lugar donde vamos cuando morimos. Entonces, si tú no hiciste algo bueno en el mundo, hay tres espacios, hay 3 cielos. El de si no haces nada, te vas al Mictlán, que es oscuro, obscuridad total, y vuelves a empezar otra vez, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, es un lugar oscuro donde ni fu ni fa, ¿no? Es el primer estrato, es lo negro, negro. Pero si tú trabajas mucho, te vas al Tonatlán, que es el cielo, que es donde estás con Tonatiuh, y entonces vas atravesando el firmamento. La parte interesante es que antes de ir al cielo, acompañar a Tonatiuh en el cielo y estar todo el tiempo dando vueltas alrededor del mundo, calientito, antes de eso, te conviertes en un colibrí o en una mariposa. Colibrí se dice huitzili y mariposa se dice papalotl. Y esos dos son los guerreros, las personas que estuvieron, o sea, los médicos que estuvieron persiguiendo sus sueños y ustedes que están intentando conquistar el mundo y hacer lo que quieren. Y entonces, cuando te mueres, te vas a un lugar donde todo el tiempo vas a estar oliendo flores y néctares. Los mexicas, lo que hacemos es que ponemos en nuestras casas flores todo el tiempo. Tenemos flores y cultivamos flores y todo el tiempo tenemos flores para que los guerreros vengan a posarse con nosotros. Ese es lo que significa aquí. Eso es el significado del Mictlán y del Tonatlán. Padrísimo. Bien, Daniel Kay. Yo busqué Tlatelolco. Wow. ¿Y qué significa? Tlali, tierra, ¿no? Significa en los montículos de arena o en los montículos de tierra. Tlali, tierra, ¿no? Tlatelolco, buenísimo. Roger. Ixi, pie. Ixi. ¿Y qué significa? Ixi, pie. Pie, Ixche, pie, wow, muy bien. ¿Alguien más?
¿Sí? ¿Alguien más encontró una interesante que quiere platicar? ¿Dulce? Ometeotl. Ometeotl. Ometeotl fueron los dioses principales. Es un dios dual. Ome es dos, ¿no? Y entonces Ometeotl es un dios dual que es mitad hombre y mitad mujer. Y Cihuatl, ya habíamos dicho que era mujer. Entonces es Omecihuatl, que es la madre de todos, y Ometecutli, que es el papá de todos nosotros. Es una imagen dual que creó a los 4 dioses principales, a los 4 tezcatipocas de colores. Sí, Ometeotl la pueden ir a ver al Museo de Antropología si no la conocen, si no conocen qué es Ometeotl y lo tienen que conocer, está en el Museo de Antropología y cuando lo vean se les va a caer la boca. Es el dios principal. Sí. Lau. Cuicatlahuili. ¿Es noche de canto o noche de antorcha? Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues hoy aprendimos de dioses, hoy aprendimos dioses. ¿Y qué les parece si para la próxima ocasión nos concentramos en partes del cuerpo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo se dice cabeza? ¿Cómo se dice nariz? ¿Cómo se dice boca? ¿Cómo se dice manos? ¿Cómo se dice pies? Hoy ya tuvimos pies, entonces, ¿qué les parece si otra vez le pedimos a Carlos que nos organice y para la próxima ocasión le ponga a alguien una parte del cuerpo y una diapositiva con las partes del cuerpo en náhuatl? ¿Les parece bien? Está padre, ¿no? Bien, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Yolotl significa corazón. Noyolot significa mi corazón. En México utilizamos mucho ese apellido que es Noyola, ¿no? Noyola es de mi corazón. Es un residuo náhuatl. Noyolot. Bueno, nos vemos. Hasta luego.